Vamos a empezar. ¿Listo? El ejercicio decía así. Ya estoy grabando, porfa, siempre colabórenme verificando. La anterior ya se está convirtiendo, listo. Bueno, aunque esa fue parte de ustedes, pero ahí tenemos como lo que hicimos. Cerremos este, voy a dejar solo un PCI, listo. Y dice el ejercicio, introducir un número por teclado. Entonces, como el ejercicio ya nos está diciendo, yo Profe, tengo... comparto pantalla. Ya, perdón. Listo, perdón, ahí está, gracias. Entonces nos dice, mire, introducir un número por teclado, ¿no? Lo primero que ya nos está diciendo el ejercicio es que tengo que hacer una instrucción para leer por teclado algo, ¿cierto? Y de igual manera, cuando haya ese tipo, digamos, de requerimientos que nos pidan, tenemos que también de pronto mostrar un mensaje. Y después tenemos que con ese número mirar si es positivo o negativo. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es ponerle un nombre a mi algoritmo. ¿Listo? Que le voy a decir, ¿es positivo? Negativo. Número, le pongo número, ¿es positivo o negativo? O sea, ahí no dice negativo, ahí dice algo que no era negativo. Listo. Usted le puede ponerle el nombre que quiera al algoritmo, eso no hay ningún problema. Y lo voy a guardar, archivo, guardar, y lo voy a guardar con, a ver, ejemplo 9, este sería el ejemplo número 10 ya. ¿Listo? Guardar. Perfecto. ¿Qué voy a hacer entonces? Lo primero es que voy a declarar una variable que me permita guardar ese número que me van a introducir por teclado, ¿cierto? Nosotros ya habíamos aquí, hay unas opciones que dicen asignar, ¿cierto? Entonces puedo declarar la variable. Si de pronto, miren, y por esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Si ustedes, por ejemplo, no se acuerden, recuerde que usted puede abrir, archivo, abrir, un ejercicio anterior, el 9, por ejemplo, mírelo. Porque no es declarar, es definir, mírelo. ¿Listo? Entonces yo simplemente me voy guiando y esto hacemos, la verdad, muchos, la mayoría de programadores, esto se llama reutilizar código. No lo llamemos chancuco, llamémoslo reutilizar código. ¿Por qué? Porque yo tal vez no me acuerdo bien específicamente cómo escribir el código. Es imposible que yo me acuerde de todo el código que tengo que escribir, pero lo que sí es necesario es entender. Cuando usted entiende, entonces usted simplemente hasta en Google puede ir a buscar. Usted puede ir a buscar en Google y se ayuda. Y eso hace un programador realmente. De pronto uno mira películas en donde el programador está todo el día líneas de código, líneas de código. No, no. A veces, y la mayoría de veces, la mayor parte del tiempo es buscando un pedacito de código que funcione, ensayando. Y a veces, y la mayoría de programadores trabajamos así con Google. Si no existiera Google realmente en este momento para nosotros los desarrolladores de software, sería un trabajo bien complicado. Pero afortunadamente existe Google. Entonces, mucho del código que nosotros tenemos en nuestros programas es cosas que encontramos de Google. Claro está, que si no funcionan o nos funcionan una parte o nos sirven cierta parte, pues nosotros lo mejoramos o lo acoplamos o hacemos que funcione a nosotros. Pero siempre nos basamos la mayoría eh, en Internet. Por eso, en las primeras clases que miramos, les decía que es bueno estar en comunidades. ¿Sí? Hay unas comunidades de código. ¿Listo? Que usted le hace una pregunta, por ejemplo, función en Java para números. A ver qué aparece. ¿Listo? Me voy a inventar. Y hay muchos, mire, líneas de código. Bueno, esta Stack Overflow es una de las páginas más usadas
por mi parte y por algunos conocidos compañeros, en donde ya nos dan, mire, listo el código, pero yo tengo que entender lo que dice este código. Entonces, eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, a entender las cosas más que solo copiar y pegar. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, yo necesito una línea que me diga cómo definir una variable. Yo no la recuerdo. Yo, la verdad, estoy muy viejito, no la recuerdo, pero sí sé en dónde estaba. Por eso es que les dije, guarden sus ejercicios. Entonces, miren, defino una variable que se llama número. Simplemente la variable se llama número. ¿Y por qué? Pero mire que aquí me la ponen azulito, ¿cierto? Eso significa que no va a ser una variable, porque si yo reviso la lista de variables, número aparece con 42, mire. Para evitar ese problemita que de pronto nos puede dar otra cosa, entonces pongámosle número usuario. Este es el número que digitó el usuario. Aparece sí con 42, o sea que es un entero, pero no aparece de color azul, que nos puede dar problema. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, cuando él colorea, en este caso, PSAIN colorea solo de color azulito o rojo, hasta lo que hemos aprendido, me está diciendo que son palabras reservadas, ¿sí? O sea que él las entiende de alguna manera. De pronto ese número, él lo entiende no como variable, sino que lo entiende como algo por allá dentro más raro. Para no complicarnos en esa parte, nosotros vamos a decirle el número del usuario. Entonces, aquí vamos a empezar a, no, esto no es, a subir de una vez la clase para no olvidarme y tener esto bien organizadito. Regáleme un segundo, esto no lleva mucho tiempo. ¿Qué pasó con el YouTube? A ver. ¿Qué le pasa a este computador hoy? Ya le hice mantenimiento. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí le decimos crear o subir. Subir videito. Seleccionamos el archivo que quiero subir. Es este el video. Y le voy a poner un nombre que me va a aparecer ahí en el Facebook. Entonces yo le voy a poner textos videos. Aquí tengo un archivito con el chancoquito. Diplomado día 1, 05 del 2021, parte 1. No, no es contenido para niños. Verificaciones al final. No listado. Y listo. Se sube. Perfecto. Entonces seguimos acá. Dice, definir número del usuario como entero. Ya lo definí. ¿Listo? Entonces, me dice introducir un número por teclado. Lo que yo tengo que hacer es mostrar un mensaje sencillo, porque simplemente el usuario no va a saber qué hacer si yo le pongo aquí play. O sea, así yo les esté esperando aquí en la programación, le haya puesto una instrucción que me lea eso que el usuario me va a ingresar, pues él no sabe qué hacer. Entonces es muy bueno lo de los mensajes, decirle al usuario, mire, yo necesito esto, ¿vale? Entonces, eh, lo que hago es decirle al usuario, escribir, ¿cierto? Escribir un mensaje que diga, ingrese un número. Le voy a poner dos punticos aquí y punto y coma. Listo, ya está. Ingrese un número. Pero para yo poder guardar eso, tengo que leer. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos en la anterior clase. Mire, leer a esta parte. Entonces vamos a decirle, leer, ¿en qué variable? En número usuario.
Listo. Ya lo leí en número de usuario. Miren que aquí tengo yo otro ejercicio que es muy parecido, inclusive es la solución que hay acá a ese ejercicio, pero programa, listo, y le digo número y le asigno 0. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Lo que está haciendo simplemente es inicializando este número como si ese número contuviera el 0, o sea, reseteando el número, en pocas palabras. Eso lo vamos a tener que hacer más adelante. En este no lo vamos a hacer porque cada que yo ejecuto el, el programa, el número de usuario no existe, o sea, aparece como vacío en pocas palabras. Pero ¿qué pasa? Resulta que los programas que vamos a hacer no siempre tenemos que estar dándole play, de pronto van a estar ejecutándose, ¿cierto? Siempre, o sea, nosotros abrimos el programa en la mañana, digámoslo así, y tenemos que estar ejecutándolo todo el día. Entonces, como lo vamos a estar ejecutando, resulta que puede ser que ese número de usuario quede guardado algo que digitó el usuario. La idea, ¿cuál es? Por ejemplo, decirle aquí que número usuario le asigno un 0. Ya. ¿Qué hice con esta instrucción? Simplemente no importa cuántas veces ejecute esto, yo me aseguro que antes de que ingrese el usuario un número, este número que está aquí, esta variable, sea 0. O sea, yo lo reseteo manualmente. ¿Por qué? Porque vamos al ejemplo práctico. Digamos que este es nuestro programa, mírenlo. Le repito, cuando yo lo cierro, él siempre empieza desde aquí, no hay problema. Pero resulta que yo no lo cierro de pronto y está trabajando todo el día. Entonces puede ser que un número que me digitó el usuario se quede pegado ahí. Entonces ya el número que él me ingresó es 20. Entonces puede hacer que cuando llegue a esta instrucción me dé algún inconveniente eso. Eso va a pasar, eso pasa, por eso se los digo de una vez. Entonces, esto sería una buena práctica. Dejémoslo así, de una vez yo le asigno al número de usuario el 0, pero quiero que me entiendan el por qué lo hago. No es porque quiero que sea 0 siempre, no, simplemente es porque antes que llegue aquí, lo que estoy entre comillas haciendo es reseteando el número. Lo estoy haciendo yo mismo para que no surjan errores, ¿listo? Y yo sé que aquí siempre él tiene un 0. ¿Listo? Ahora bien, ya definí mi variable, la inicialicé, esto es inicializar una variable. Como es un número, pues yo la inicializo con un número. Si fuera un tipo texto y usted la quiere inicializar, usted le pone esto, mire. ¿Listo? Pero entonces me dicen no coinciden los tipos. ¿Por qué? Porque el número de usuarios de tipo entero. Las variables de tipo texto son estas, por ejemplo, mire, ya que tocamos el tema, definir nombre. Digamos que aquí en nombre usuario como texto, a ver. Cuando queramos nosotros resetear o inicializar, en pocas palabras, así está bien dicho, inicializar una variable que dice nombre usuario, aquí sí lo inicializo así, mire, con comillas dobles y puede ser así o con un espacio. ¿Qué significa eso? Le estoy diciendo, mire, a la variable nombre de usuario yo le estoy asignando un vacío, o sea, que no tenga nada. Los números no pueden ser vacíos. Para representar que un número no tiene nada, lo representamos ¿con qué? Con un 0. ¿Listo? Entonces, por eso, borremos esto que hicimos. Cuando yo inicializo un número, le pongo 0. Porque si le pongo vacío, va a dar de pronto un inconveniente. ¿Listo? Ojo con ese pequeño tip. Listo, número de usuario. Y listo, ya está hecha la primera parte. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que el programa nos diga si es positivo o negativo. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Cómo usted sabe si un número es positivo o negativo? ¿Cómo hace para saber si un número es positivo o negativo? Dígame, ¿usted cómo hace para determinar si un número es positivo o negativo? Vamos a recordar un poquito de matemáticas.
¿cómo hace usted para saber si un número es positivo o negativo? Sabiendo si es par o impar. ¿Cómo? Sabiendo si es par o impar. Sabiendo si es par o impar. Listo. Luz Dari, perfecto. ¿Cómo me podría explicar esa solución de por qué sabe si es par o impar? ¿Qué es un número par? El que contiene, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, así. Li- Impar es 1, 3 o así. Listo. Yo tengo una pregunta ahí. ¿El -2 es par o es impar? Con el ejemplo que usted me dio, me dijo el 2 es par, el 4 es par. Mi pregunta es, ¿el -2 es par o impar? Creo que impar, no sé. Ahí. Les voy a explicar un poquito. Ya me dieron la solución aquí y está bien. Les voy a explicar exacto. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando ustedes hablan de negativos y positivos, y lo vamos a hacer con un gráfico, que es la forma más fácil de entender esta partecita, verán lo que pasa. Está abriendo el point to fix. ¿Listo? Perfecto. Y me dice la teoría así, mire. Aquí voy a hacer un tablerito. Regálenme un segundito. Cuando ustedes... No, azul está muy feo. Hagámoslo blanco, ¿no? Ahí, listo. Cuando ustedes nos enseñaron matemáticas, así, mire. Nos enseñaron que existía una recta. Y en esa recta yo pongo el 0. Aquí en toda la mitadcita. Yo pongo el 0. ¿Cierto? Que es los números normalitos cuando nos enseñaron a entender esta parte. Entonces yo aquí pongo un 0. 0. Y nos dicen, mire, todo lo que está a la derecha, todo lo que está a la derecha del 0 es positivo, nos dice, así. Porque realmente las sumas se pueden hacer tanto en positivos como en negativos. 1, 2, 3, etcétera. Y lo que está a la izquierda es casi lo mismo, solo que es negativo. -1, -2, -3. Entonces, aquí nos dice lo siguiente, mire, lo que tenemos que condicionar es con el 0. Todo lo que está a la izquierda del 0 es negativo. Y todo lo que está a la derecha del 0 es positivo. Cuando yo hablo de 1, 2, 3, entonces me dice el 1 es impar, el 2 es un número par que es diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo le voy a sacar la mitad a 1, lo voy a dividir entre 2, digámoslo así, me va a dar un número decimal, un 0,5. Entonces, eso en teoría diría que no es un número par. ¿Listo? Explicando de una manera más fácil. El 2, yo sí le puedo sacar la mitad. Entonces, esto es un número par. Entonces, el 1 es el mismo 1. La diferencia es que tienes una rayita al medio. O sea que se me fue para el otro lado. ¿Sí? O sea que está sumando hacia el lado izquierdo. Porque las restas son sumas también. Si yo sumo -1 más -2, me da -3. O sea, está sumándose. ¿Pero para dónde? Para el otro lado. De acuerdo a esto, entonces la solución es la que me dicen aquí, miren. Y es bien sencilla. A ver, se me perdió el chat. Dice, menor de 0, negativo, mayor que 0, positivo. Y esto lo dijo Lisette, porque el positivo es más y el negativo es menos. Es lo que acabamos de explicar. Perfecto. Entonces dice, mire, aquí lo que tengo que condicionar es con el 0. Y le pongo, sí. ¿Cuál es la condición? Que el número de usuario, o sea, el que me ingresó, si es mayor que 0, hagámoslo por la primera parte.
¿Listo? Entonces, aquí mire, escribo, entonces, voy a escribir el número es mayor. ¿Listo? Entonces, el número es mayor. El número ingresado es positivo, pongámosle. Listo. Si no, ¿cierto? O sea, si no es mayor que 0, ¿cuál es la condición que se cumpliría? Que es menor que 0. Entonces, vamos a escribir el número ingresado. Número lleva tilde aquí, ¿no? Aquí recuerden que no tenemos como en el Word el corrector ortográfico. Es negativo. Y listo, guardo. Vamos a revisar acá, mire, es lo mismo. Leemos el número. Si número mayor o igual a 0 es positivo. Si no, escribir es negativo. Entonces, verá por qué no lo hice este mayor o igual. Ya lo vamos a ver porque esto nos hacía falta de la anterior clase. Perdón. Le voy a dar play a nuestro super ejercicio del día de hoy. Vamos aquí a ponerle diplomado, día 01, agregar a Inesur. Y dice, play. Vamos a hacer una prueba. Ingrese un número, el 1. El número ingresado es positivo. Listo, volvamos a correr el programa. 2. El número ingresado es positivo, está funcionando. Menos 1. El número ingresado es negativo. Funciona. Menos 2. El número ingresado es negativo. Perfecto. Play de nuevo. 0. El número ingresado es negativo. Entonces, aquí ya hay un error. Por el ejemplo que vimos en la anterior parte, digámoslo así, ahorita en el tablerito, nos dimos cuenta que el 0 no es negativo. Y que de hecho tampoco es positivo porque tampoco nos afecta. Pero nosotros entendemos que los números negativos son los que llevan la rayita aquí al medio. Esos son los números negativos. Por lo tanto, como el 0 no tiene ese número negativo, diríamos entre comillas que es un positivo, pero realmente está en el medio del negativo y el positivo, pero no hay otra opción. Entonces, en ese caso, yo aquí le pongo esto, mire. Si el número es mayor o puede ser igual a 0. Esto lo hicimos en Excel. ¿Se acuerdan? Podemos tener menor, podemos tener mayor o podemos tener un solo que sería igual. Pero también podemos tener menor o igual, mayor o igual. O sea, se puede cumplir cualquiera de estas dos o las dos. ¿Cierto? Puede ser mayor que 0 o igual a 0. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estas dos se puede cumplir y se va por este caminito que dice escribir. Entonces, vamos a probar aquí. Ingresen un número, el 1. Listo, positivo, funciona igual. Ingrese un número, el 2. Listo, me dice positivo, funciona igual. Ingrese un número, el menos 1. El número ingresado es negativo, bien, funciona. Ingrese otro número, el menos 2. El número ingresado es negativo, está funcionando igual. No hemos alterado nada a nuestro programa. Pero si yo le pongo 0, nos dice el número ingresado es positivo. Listo. Cumple nuestro programa lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Simplemente el ejercicio me dice, mire, tengo que leer un número introducido por teclado y simplemente me tiene que decir si es positivo o negativo. Listo, ya funciona. Ya funciona. Que me ingresaron 0, no debería decir ni positivo ni negativo, no importa. Ahora vamos a ver. Vamos a ver.
vamos a ver, regáleme un segundo, copio de una vez esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Porque estamos haciendo ejercicios de este sí que se utiliza mucho en programación. Ahora vamos a hacer un ejercicio más. ¿Listo? Que dice, introducir un número por teclado. Y nos debe decir ahora si es par o es impar. Ahora ya lo tengo que hacer así. ¿Listo? Ojo con esto. Yo lo voy a hacer yo y usted lo va haciendo conmigo o ponga atención mejor y yo le doy un tiempito para que usted lo pase. ¿Listo? Ahora sí voy a hacer un ejercicio en donde yo voy a introducir un número, porque yo soy el mismo usuario, ¿no? Pero digámoslo entonces mejor, el usuario, porque yo soy el programador, el usuario va a ingresar un número y el programa va a coger ese número que ingresa el usuario y me va a decir si el número que ingresa el usuario es par o impar. Fue bueno lo que pasó hace un ratico porque miren que para allá íbamos. Entonces me dice que o miramos algo sobre los pares o impares y vamos a ver cómo lo programamos. Primero entonces yo guardo mi ejercicio número 10 y me creo un nuevo y le voy a poner al algoritmo par o par impar. Listo. Y lo voy a guardar como ejemplo 11. ¿Listo? Bien. Hasta aquí vamos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo primero, defino una variable y la inicializo. Ya, de aquí en adelante, obligatorio inicializar variables. Yo puedo hacer todo en una misma línea. Se van a dar cuenta después que si entramos en Java, puedo definir la variable ahí mismo e inicializarla. ¿Y qué significa eso? Pues que optimizamos código, ya no son dos líneas, es una sola. ¿Listo? Hacemos un solo paso de una. Entonces, defino el número de usuario como entero. Listo, ya hice el primer paso. Ahora voy a escribir y a leer ese número. Lo mismo hasta aquí. Defino el número, lo inicializo y escribo un mensaje para que el usuario me ingrese ese número y aquí lo guardo. Aquí viene nuestro trabajito. ¿Listo? Entonces, defino, hay una que se llama borrar pantalla, que se utiliza en este tipo de programas como el que estamos haciendo, que si usted se da cuenta, aquí yo puedo tener muchos mensajes. Entonces, cuando le pongo esa instrucción que dice borrar pantalla, me borra todo esto de acá y me lo deja en blanco. En algún momento lo necesitaremos, pero por el momento, pues como es un programa sencillito, solamente para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Miren, así es la lógica. Verá lo que va a pasar aquí. Sin número, le digo, vea, aquí. Lo voy a copiar aquí y se los voy a explicar porque es bien sencillo. ¿Se acuerdan de lo que yo les había dicho? De que cómo nosotros sabemos si un número es par o impar. Les repito que un número es par es cuando yo lo puedo dividir y esa división que me da como resultado o le saco la mitad en pocas palabras. ¿Cómo le saco la mitad? Es bien sencillo y les voy a explicar aquí. Y le digo, mire, falta punto y coma aquí. Entonces, es entero. Bueno, entonces, aquí vamos a castear algo. Miren la paginita que estábamos viendo. A ver, es entero. Lo que nosotros queremos saber si ese es un entero.
tengo problemas con el int. Es entero en PC e int. Int. PC entero, algoritmo con PCI. Aquí tengo una variable. Me está dando problema este computadorcito y hombre. A ver, bueno. Entonces, bueno. Aquí lo que yo tenía es una función que dice int. Mire. Entonces, lo vamos a cambiar aquí. Lo que yo quería o lo que se debe hacer aquí es bien sencillo. Es impar o impar. Repito así. Cuando yo cojo un número, ¿cierto? Y lo divido entre 2, vamos a hacer el ejemplo. Y le pongo así, mire. Por ejemplo, el 8 lo divido entre 2, me da 4, ¿cierto? Y me dice, lo vuelvo a multiplicar por 2, me da el mismo número. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Mire, es bien sencillo. Si cuando yo cojo el número de usuario que me ingresan por teclado, ¿cierto? Que en este caso era 8, y aquí dice, es igual a 8 dividido entre 2, 4. Por 2, 8. O sea, este número es igual a este número, entonces es par. De lo contrario, es impar. ¿Y por qué viene aquí el entero? ¿Por qué aquí venía la función de entero? Porque aquí, si hago el ejemplo con 8.5 y aquí no le pongo yo el entero, él me va a decir sigue siendo igual. Pero la idea es que esto sea un entero, que el resultado de esto sea un entero. Si no es un entero, si no es un entero, ¿listo? ¿Qué pasa ahí? Ese número, ¿sí? Me va a decir que es impar. Entonces, esa función int parece que es obsoleta ¿cómo les digo? En esta versión de PC e int. Entonces, lo que yo voy a buscar es cómo ahora esta función entero en PC e int. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a aprender juntos. Esto es lo que es programar. Buscar cómo solucionar. Bueno, aquí no. Este es para saber cuál es la parte entera. Función entero. Digámosle entonces. Esta es, dice, determinar. Aquí todo es válido. Pueden ser videos. Lo que yo necesito es asterisco menos 1, es decir, que si el número es negativo, entonces ese valor negativo ingresado
Bueno, aquí no. Esto es cuando ya me lo... Pero yo no quiero si es positivo. Lo que queremos saber es cómo nosotros aquí. El identificador I no corresponde a un arreglo o subproceso. Ah, listo. Opciones de lenguaje personalizar. Habilitar funciones para el manejo. Opciones de lenguaje personalizar, dice aquí, en configurar. Opciones del lenguaje personalizar. Vamos a ver aquí. Espérenme que si se me cierra la llamada, volvemos a entrar, ¿vale? Hay que configurar algo aquí. Personalizar, dice. Y dentro de personalizar tenemos que buscar una opción que dice habilitar funciones para el manejo de cadenas y permitir, omitir, usar diagramas, permitir, no permitir, controlar el uso. Pero no aparece esta otra opción. ¿Por qué?